les quiero hablar del Panzerjäger Tiger, modelo B o más conocido como Elephant. Como bien sabéis, es un cazacarro pesado del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. A los cazacarros se les solían decir, no se les consideraba carros de combate propios en sí, se les consideraban como cazacarros. Buscaban, localizaban y destruían a los carros. Están diseñados específicamente para destruir vehículos enemigos blindados, especialmente carros de combate pesados. Normalmente desde la retaguardia, como apoyo a avance de los tanques o defendiendo una posición, siendo su función distinta a los ejércitos por los carros de combate usuales. Es decir, más bien se quedaban a la retaguardia o como protección para los carros más tradicionales. Los motores están colocados dentro de la barcaza, por lo menos para este. Se construyeron originalmente con el nombre Ferdinand, debido a su diseñador Ferdinand Porsche, que aquí les dejo una foto de él. Como ya decía, los motores estaban colocados en el centro de la barcaza, para dar espacio al armamento situado en la parte trasera en una estructura de caja blindada, encima del chasis. El conductor y el operador de radio se situaban en un compartimento separado de la parte frontal. El cañón utilizado es de 88 milímetros. Era un diseño distinto que los famosos cañones de 88 milímetros, que disparaban un proyectil diferente y más largo que los del Flak 18 o Flak 36, como aquí les muestro. El cañón solo tenía un movimiento transversal de unos 25 grados. Como podéis observar, solo se movía a 25 grados. Y una limitación igual para la elevación. Tampoco, si os fijáis, la torreta no es giratoria, por lo que siempre quedará en una posición. Esto era una gran desventaja, pero bueno, para ser un cazacarros estaba bien diseñado. Se añadió una plancha frontal de 100 milímetros porque duplicaba el espesor del blindaje en la parte frontal. Se reemplazaron los dos motores refrigerados por aire por dos unidades Maybach en total. Se convirtieron 90 unidades en la primavera del 43. Tras su despliegue en el frente oriental, 48 de los 50 supervivientes fueron modificados, añadiéndoles una o dos ametralladoras MG-34 y otras mejoras en la óptica como torreta con periscopio. Aquí. Todos los Ferdinand disponibles, excepto uno, fueron utilizados para la batalla de Kursk. Me imagino que sabrán la batalla de Kursk, lo cruenta y la más famosa de la Segunda Guerra Mundial. Entraron en combate en esa batalla, en la batalla de Kursk, por primera vez. Aunque destruyeron unos 320 tanques soviéticos, su rendimiento en otro aspecto era pobre. Los Elephant sirvieron también en Italia en el 44, y los últimos supervivientes lucharon durante la batalla de Berlín. Solo dos Elephant sobrevivieron al final de la guerra, uno capturado en Kursk y actualmente en el Museo de Kubinka, a las afueras de Moscú. Otro capturado en Anzio y actualmente forma parte de la colección del Museo de la Armada. En contraposición, por el lado soviético, un símil que yo sepa más o menos era el Su-100, que aquí les dejo en la foto. Este carro fue uno de los cazacarros más eficaces de toda la guerra. Por el lado americano se fabricó el M10 y posteriormente el M36, o Jackson como más conocido. Como ya os dije, este tenía un cañón de 88 milímetros que podía perforar 165 milímetros a 1 kilómetro de distancia, y una ametralladora MG-34 de 7,92 milímetros. El blindaje frontal de la torre y la barcaza consistía en dos planchas superpuestas de 100 milímetros, por la que estaba bastante bien blindado. Tenía una munición de 55 disparos de 88 milímetros en el cañón principal y 600 para la ametralladora. La tripulación estaba formada por el jefe de carro, un tirador, dos cargadores de la torre,
un conductor y un operador de radio y tirador de la ametralladora. Es decir, que se situaban dos aquí y los cuatro aquí, dos cargadores, el jefe de carro y el tirador. Tenía un motor Maybach de gasolina, 12 cilindros en V y 320 caballos de potencia cada uno. El tren de rodaje lo componían unas ruedas motriz traseras, una tensora delantera y 6 ruedas de rodaje a doble a cada lado. Tenía 2 depósitos de combustible que tenían capacidad de 540 litros. Tenía unas cadenas de unos 600 milímetros que permitían la mejor movilidad a los carros en terrenos blandos. También tenía 2 generadores eléctricos accionados por los motores que movían las ruedas motrices. Tenía una movilidad de 30 km por hora y unos 150 km de autonomía, con un peso de unas 65 toneladas a 68 en versiones posteriores. Para mí, mi opinión, no es de los mejores cazacarros de la Segunda Guerra Mundial, pero se le acerca. Digamos que es un gigante de gran potencia de fuego y blindaje, pero de escasa movilidad. También diré que la mejor arma para este tanque era la aviación. Así que también este modelo a escala, a 1.43, tenía su particular camuflaje del ejército alemán. Y la verdad que quedó bastante bonito. Así que bueno, espero que les haya gustado y gracias por ver mi vídeo.